Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, domingo sexto después de Pentecostés, en el cual, y siguiendo el rito llamado extraordinario que venimos celebrando, la Iglesia nos propone, como liturgia de la palabra, a considerar el Evangelio que nos narra uno de los milagros más extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo, el milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro que el modernismo imperante en la Iglesia de hoy pone en duda de múltiples maneras, tratando de privarlo de su carácter de extraordinario y, por supuesto, de todo contenido sobrenatural, aportando para ello multitud de explicaciones de tipo natural y racionalista. Es la tendencia del modernismo actual, en la cual se trata de privar a la persona de Jesucristo de su carácter divino y de convertirlo a todo lo más en un simple hombre. Y digo todo lo más porque incluso se añade su carácter de existencia histórica, como producto fabricado y construido por la primitiva comunidad o por fuentes muy posteriores a la antigüedad que se atribuye al Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata, por todos los medios, de hacer desaparecer, de desvirtuar, de difuminar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Imaginaos, queridos hermanos, lo que sería de nuestro cristianismo, de nuestra religión, una vez que de ella haya desaparecido como eje central, como figura central, como motor, como alma, la figura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso, la desaparición o el intento que por todos los medios está llevando a cabo el modernismo, el racionalismo, el protestantismo, y todas las sectas y ideologías modernas están incidiendo con audacia en la Iglesia Católica, el intento de hacer desaparecer la figura de Jesucristo, queridos hermanos, no es más que el comienzo. El comienzo de una situación a la cual en tiempos futuros, y tal como dicen las profecías, indudablemente se va a llegar. Esta situación que irá a más, que se irá intensificando, esta situación en la cual la desaparición de los elementos que constituyen la base de la verdadera fe en la Iglesia Católica, la fe que fue predicada por Jesucristo, que nos fue transmitida por los apóstoles y luego a su vez transmitida y conservada por el magisterio de la Iglesia. Esta fe va desapareciendo y va siendo desvirtuada en su contenido y cambiada por creencias de otro tipo, hasta el punto de que llegará un día, según las profecías, en que la verdadera Iglesia Católica prácticamente habrá desaparecido. No podrá desaparecer, según la promesa de nuestro Señor Jesús, pero prácticamente habrá desaparecido y habrá quedado reducida a ese pequeño rebaño. Hermanos míos queridos, y cuando llegue ese momento, habrá llegado el momento de la Iglesia de las catacumbas. El pequeño rebaño que aún permanezca fiel a las enseñanzas de la Iglesia y que esté dispuesto a seguir sufriendo los embates y persecuciones del enemigo, que serán muchos y muy fuertes, este pequeño rebaño permanente, fiel a los principios predicados por Jesucristo y transmitidos por la Iglesia durante más de 20 siglos, tendrá que vivir en la forma como vivía la Iglesia primitiva de las catacumbas. Yo le llamo a esta Iglesia futura la Iglesia catacumbal. Será el momento en que los cristianos, para asistir a los actos de culto, por ejemplo a la asistencia a la verdadera misa, a la misa, pues tendrán que acudir a ella como en oculto, y además buscando lugares, pocos de ellos, donde donde se celebre la Santa Misa, porque apenas se encontrarán tales lugares, porque los sacerdotes que se atrevan a celebrarla
serán considerados, en el mejor de los casos, como extraños y rebeldes al espíritu del momento. Y además, los fieles que asistan al culto de la verdadera misa serán considerados como extraños, como rebeldes, como pensando en antiguallas ya pasadas y que han sido objeto de cultos que ya no tienen ninguna relevancia, cultos de otra época, como bichos raros. Serán tachados además con toda serie de adjetivos despectivos, y ahí podemos poner todo lo que se quiera. Estos fieles, llegará ese momento, cuando llegue el momento de la iglesia de las catacumbas, en que para poder asistir a la Santa Misa, quizá casi a escondidas, tengan que recorrer largas distancias para encontrar un lugar y un sacerdote dispuesto a celebrar la Santa Misa, tal como la Iglesia siempre la ha mantenido y conservado. Porque los tales sacerdotes que aún se mantengan fieles serán muy escasos y además estarán siendo sujetos y objetos de persecución, de desprecio y de todo lo que podamos imaginar. Esta asistencia a los cultos, a los verdaderos cultos, como digo, que tendrá que realizarse cuando lleguen esos momentos en que sea una realidad la iglesia catacumbal, pues tendrá que realizarse, como digo, casi en oculto, casi como cristianos perseguidos, casi considerados como bichos extraños o raros, ajenos al espíritu del momento, y en su lugar de los cultos auténticos que la Iglesia siempre ha mantenido como tales cultos auténticos y verdaderos, pues se establecerán cultos paganos, misas quizá menos dudosas, quizá otras bastante dudosas, e incluso otras bastante aberrantes, e incluso otras sacrílegas, pero que contarán con el beneplácito y la protección de los pastores del momento. Mientras que, como digo, los que pretendan practicar los cultos que la Iglesia siempre ha mantenido como auténticos, como legítimos, como los queridos por Dios, serán perseguidos. Es el momento de la Iglesia de las catacumbas, que llegará en su día, hermanos míos, aunque ahora aún no estemos en él. Pero, como digo, los verdaderos cultos de la Iglesia serán cambiados por cultos paganos. Y digo cultos paganos porque, además de que tales cultos que se celebrarán como los auténticos de la verdadera Iglesia, cuando no lo serán, además de eso, pues nos encontraremos con auténticos cultos a dioses paganos y a dioses falsos. Y a este respecto quisiera decir algo acerca del culto o acerca de lo que se suele dar como establecido de que el judaísmo y el islam dan culto al mismo Dios que nosotros los católicos. El Dios de los católicos, se suele decir, es el mismo Dios, el de los judíos y el de los musulmanes. Bueno, acerca de este respecto, incluso hay ciertas declaraciones conciliares del Concilio Vaticano II, en las que, por ejemplo, la Constitución Lumen Gentium y la Declaración Nostra Aetate, en la que de una manera más o menos ambigua se habla de que los cultos de los musulmanes o de los judíos, o incluso a veces de los hindúes, pues contienen elementos muy próximos a los nuestros, de total consideración por parte nuestra, y que en definitiva su Dios viene a ser nuestro Dios. Yo no soy quien, en absoluto, no tengo ninguna autoridad para criticar las decisiones de un concilio ecuménico, aunque no tenga ningún carácter dogmático, porque aunque la Constitución Lumen Gentium se presente como dogmática, en realidad
ninguno de los documentos del concilio es dogmático, como el mismo concilio declara. Pero como digo, yo no tengo ninguna autoridad para criticar los documentos del concilio, ¿quién soy yo? Pero acerca de esas declaraciones, como es lógico, se han vertido ríos de tinta para interpretarlas. Como siempre sucede con las declaraciones más o menos ambiguas, o más o menos dudosas, o que parecen poner en duda los contenidos de la verdadera fe, pues como digo, se han vertido ríos de tinta tratando de interpretar estas declaraciones y de ponerlas en su lugar correspondiente, haciendo ver que no dicen nada de erróneo, sino que dicen la pura verdad. Y como digo, hay millares de interpretaciones, las cuales unas dicen que dijo, pero que no dijo, otras dicen que dijo, pero quiso decir, otras dicen que quiso decir lo que no dijo, pero dijo lo que no quiso decir, etcétera. Se pierde uno. Yo le digo multitud de esas interpretaciones, muchas de las cuales, algunas de ellas, son razonablemente admisibles, sin duda alguna. Pero yo, por encima de eso, y salvando lo que dije al principio, de que yo no sé quién para criticar la autoridad de un concilio, dada esa multitud de interpretaciones y de vaguedades y de ambigüedades y de interpretaciones sibilinas, sutiles, en las que hay que ser verdaderamente, pues no sé, un espíritu más que perspicaz para poder manejarse en ese laberinto de interpretaciones. Dado eso, yo me remonto a las fuentes. Y en las fuentes más primitivas se dice expresamente, en la carta primera del apóstol evangelista San Juan, que el que niega la divinidad de Jesucristo también niega al Padre. Y el que no tiene a Jesucristo tampoco tiene al Padre. Y no solamente eso, sino que el que no tiene a Jesucristo, porque lo niega, es un anticristo, es el anticristo. De manera que los que niegan la divinidad de Jesucristo según la revelación, no solamente no poseen al Padre, es decir, no poseen a Dios, sino que además son anticristos, es decir, enemigos de Dios. Por lo tanto, cuando se pretenden establecer un culto al Dios del judaísmo o al Dios del islamismo, según los contenidos de la revelación, si nos atenemos a la lógica, pues se está estableciendo como culto dioses falsos. Y decir dioses falsos es decir ídolos. De manera que ya tenemos establecido, según la revelación, el culto a los ídolos. Ya os digo que están esas multitud de interpretaciones del Concilio Vaticano II, de los dichos de la actual jerarquía, discursos, etcétera, algunas de las cuales pues serán admisibles. Yo no sé quién para criticarlas, pero realmente me siento asombrado ante la lógica de los hechos y la fuerza del contenido de la revelación. ¿A quién hemos de creer? ¿A la revelación de los apóstoles? ¿A la revelación del Espíritu Santo? Porque la Biblia es revelación del Espíritu Santo. ¿O hemos de creer a los modernos profetas, a los modernos pastores, a los modernos teólogos? Pues cada cual que piense lo que quiera pensar. Pero si nos atenemos a la lógica del sentido común y a la lógica que exige un buen corazón que busca sinceramente la verdad, sin prejuicios, que no quiere pactar con la mentira, que tiene buena voluntad y que por encima de todo busca la verdad y busca lo que Dios quiere y la voluntad de Dios, pues aquí tenemos un dilema. ¿Nos atenemos a la revelación o nos atenemos a lo que dicen los teólogos, los nuevos teólogos, los nuevos profetas, los nuevos jerarcas, etcétera? Bueno, esto ocurrirá sobre todo en los últimos tiempos, cuando la Iglesia se vea reducida, como os he dicho varias veces ya, hermanos queridos, al estado de situación de iglesia catacumbal. Vivir en las catacumbas, porque como digo, los cristianos vivirán como agazapados. Los pocos que queden, porque como decía Jesucristo, aquellos poquísimos que quedarán en los tiempos finales, o en los tiempos que se aproximen a los tiempos finales, serán su pequeño rebaño,
sea una minoría tan pequeña, sea puramente la minoría de los escogidos, porque la inmensa masa de los católicos, de los cristianos, habrán apostatado según las palabras de nuestro Señor y de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando ya en esos tiempos futuros en los que la Iglesia se vea reducida a vivir en situación catacumbal, pues se producirá un descarado y audaz y agudo ataque a la libertad de pensamiento. Todo aquel que no piense como el sistema imperante, como los ministros, profetas, apóstoles que en aquel tiempo se presenten como los auténticos portadores de la palabra de Dios, de las verdades de fe, todos aquellos que no piensen de forma igual que ellos y que pretendan atenerse a las verdades de la revelación, que se derivan directamente de la revelación, o que se derivan directamente de lo que la Iglesia ha enseñado a través de tantos siglos y el magisterio mantenido, todos los que pretendan tal cosa serán perseguidos, serán depuestos, sean sacerdotes, sean obispos, sean cardenales, lo que fuere, serán depuestos de sus cargos, serán perseguidos, serán investigados, porque cualquiera que defienda o que mantenga que no existen los dogmas y que todos los dogmas son dudosos y de contenido discutible, serán mantenidos en sus puestos y serán ayudados y aplaudidos. Pero alguno que pretenda mantener o defender que los dogmas son verdades inmutables, que las verdades inmutables han existido y existen siempre, que la Iglesia depende de tales verdades inmutables, los que pretendan tales cosas y serán perseguidos. Cuando lleguen esos momentos, queridos hermanos, los cristianos que en aquellos tiempos vivan se darán cuenta de que están viviendo en la iglesia de las catacumbas, porque difícilmente, si supondrán ellos una actitud de valentía, se atreverán a pronunciarse en público contra tales pretensiones, a manifestar en público su catolicismo auténtico, su adhesión a la fe auténtica, su adhesión a la auténtica revelación, su adhesión firme a las enseñanzas de la Iglesia mantenidas durante más de 20 siglos. Los católicos, los pocos que entonces quedarán, porque serán muy pocos, los que entonces se atrevan a esa circunstancia realmente valiente, en la que tendrán que demostrar su ardor y su valentía y su coraje, pues serán muy pocos. Mientras que la multitud, inmensa multitud de los católicos, de los cristianos, habrán desertado y se habrán pasado al campo de las nuevas doctrinas, de la nueva fe, si se puede llamar fe, porque la nueva Iglesia no mantendrá fe ninguna. El modernismo es enemigo de todo lo que suena a fe. En aquellos tiempos de la Iglesia catacumbal, cuando lleguen esos terribles momentos para los cristianos que entonces vivan, pronto tales cristianos se darán cuenta de que los ministros que entonces pretendan dirigir la pretendida Iglesia, lo que sea la Iglesia entonces, pues serán enemigos de todas las razones, serán enemigos de las verdades fijas e inmutables, serán enemigos de la metafísica. El que pretenda dar razones comete un atentado a la libertad de pensamiento. Por eso se castigará sin dar razones de por qué se castiga. Por eso no se permitirá a los castigados a que den razones o a que pidan explicaciones dando razones de su conducta y explicando que su conducta es auténticamente legal y legítima. Porque todo lo que sea dar razones es un atentado al pensamiento. El pensamiento consiste en no pensar. Y todo lo que pretendan dar razones con vueltas al pasado, razones ancladas en el pasado, comete un proceso involutivo. Bueno,
Cuando llegue ese momento, hermanos míos queridos, ese terrible momento, como digo, los cristianos que entonces vivan se darán cuenta de que se encuentran en una situación de auténtica iglesia catacumbal. Y pronto y fácilmente lo experimentarán en sí mismos. Cuando tengan que ir buscando dónde acudir a la Santa Misa, en qué lugar, de los pocos lugares donde aún quede, si queda alguno, casi en oculto, quizá recorriendo largas distancias, cuando se encuentren en situación en que confesar su fe y que mantienen la moral que la Iglesia ha predicado siempre, la moral que se deriva del Evangelio, pues serán ridiculizados, perseguidos, escarnecidos, tildados con los mayores despropósitos, obsoletos, anticuarios, se llamará cualquier cosa, hasta murciélagos, tristones, cualquier cosa. Oh, hermanos míos, cuando llegan esos momentos de la iglesia catacumbal, cuando veamos que la nueva moral establecida supone una apertura al mundo, un volverse de espaldas a la moral evangélica, a la bellísima, hermosa, inconfundible e inefable moral predicada por nuestro Señor Jesús, para abrirse a los nuevos principios de las filosofías mundanas, para abrirse a la filosofía del mundo. Y entonces, en aquellos tiempos, se verá cómo se admite, incluso por los nuevos profetas, por los nuevos ministros, pues se admite como cosa normal, pues pecados aberrantes como son la homosexualidad. Se verá como cosa normal establecer encargos importantes de alta responsabilidad en la Iglesia a personajes de reconocida y pública homosexualidad e incluso de escandalosa homosexualidad, acerca de la cual se dirá que no tiene importancia porque son pecadillos de juventud, etc. Tales cristianos que iban en esa época de iglesia catacumbal verán cómo se defiende y cómo se establece incluso el sacerdocio femenino, cómo se anula el celibato sacerdotal y cómo se llega a situaciones en las cuales ya se pone en juego la profanación incluso del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se permitirá incluso, o se pretenderá permitir, se pretenderá establecer como lícita la comunión de adúlteros. Los adúlteros casados en segundas nupcias, pues ¿por qué no van a poder recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo del Señor? Y eso se considerará una cosa normal en aquellos tiempos. De manera que ya el cuerpo del Señor, en las palabras de San Pablo, de que nadie puede recibir, según San Pablo, el cuerpo del Señor indignamente, porque entonces se traga y se bebe su propia condenación, quedarán completamente olvidadas y disimuladas y olvidadas. Y en cambio, pues se tratará tales situaciones como cosas normales, cosa que la Iglesia de 20 siglos, de más de 20 siglos, siempre hubiera considerado como un grave escándalo y como una grave con profanación del cuerpo del Señor. Es que los adultos necesitan el remedio de la comunión. Pero la comunión no puede ser un remedio para personas que están en una situación de grave pecado, de pecado mortal. No echéis las cosas santas a los perros, decía nuestro Señor Jesucristo. No, eso no puede ser. Entonces, como digo, cuando lleguen esos tiempos de grave persecución para los pocos fieles que, como tales fieles, hayan permanecido íntegros y firmes a la doctrina de Jesucristo y a la doctrina de la Iglesia, serán tiempos durísimos, tiempos en los cuales se pondrá a prueba la firmeza de su fe, el coraje de su valentía y la firmeza de su carácter, porque realmente es cuando ahí los tales cristianos, los pocos que queden, según Jesucristo serán muy pocos, y por eso los tiempos serán acortados,
porque se formará el grupo de los elegidos, el grupo del pequeño rebaño, que así lo llamaba Jesucristo, mi pequeño rebaño, mi pusillo tres. Frente a estas nuevas doctrinas, frente a estas nuevas corrientes que entonces se lo han establecido y que habrán obligado a los verdaderos cristianos a vivir, pues digamos, en situación catacumbal, medio escondidos, medio agazapados, siempre perseguidos, siempre vituperados, escarnecidos, despreciados, etc. Frente a esta situación nos encontraremos con una enorme multitud de apóstatas. Es realmente increíble, amados hermanos míos, cuando nos ponemos a pensarlo delante de nuestro Señor, ¿cómo es posible que la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, contenidas en el Evangelio, tan sublimes, tan maravillosas, tan elevadas, lo más elevado que jamás haya podido el hombre imaginar ni concebir, hayan sido, sin embargo, tan sistemáticamente pisoteadas, despreciadas y olvidadas por multitud de católicos, que sin resistencia alguna por su parte se han vuelto a las nuevas doctrinas, incluso miembros de la jerarquía, incluso miembros de la alta jerarquía, aduladores, aprovechados, buscadores de situación, de mejorar su situación, todos ellos buscadores de estar de acuerdo con un mundo que los aplaude, que los recibe como miembros suyos. Sin embargo, aduladores, o aprovechados, o como fuere, hay una cosa que sí es segura: es que todos estos católicos que han desertado de su fe, que han cometido apostasía, simples fieles, con mayor o menor maldad o ignorancia, pero todos ellos culpables, porque el que apostata de su fe, el que se vuelve a la mentira y desprecia la verdad, siempre es culpable. Nadie se vuelve a la mentira y se olvida de la verdad sin culpabilidad propia. Nadie apostata sin culpabilidad propia. Toda esta multitud, sin duda ninguna, que integrará el grupo, por llamarles con su divino nombre, de cobardes. Los cobardes que apostataron de su fe, que renegaron de Jesús, que renegaron de sus creencias y se volvieron a lo fácil, porque era más fácil la moral que la nueva iglesia les ofrecía, la moral que el nuevo sistema les ofrecía de lasitud, de moral libre, de que cada uno se podía establecer su propia moral, de que el pecado, el sentido del pecado había desaparecido, de que ya no era necesaria la conversión, ni la penitencia, ni el arrepentimiento, porque además estamos todos salvados. Queridos hermanos, cuando llegue ese momento, bien podemos decir que ha llegado el momento de la iglesia catacumbal. Será en el futuro, pero cuando llegue, los cristianos que entonces que vean tales síntomas podrán decir: ahora es cuando estamos en la iglesia de las catacumbas, ahora es cuando estamos viviendo la misma vida que vivieron aquellos cristianos primitivos perseguidos por los emperadores romanos, empezando por Nerón, pero que sin embargo vivían escondidos en las catacumbas, perseguidos, hechos prisioneros tan a menudo, conducidos a la arena del circo, devorados por los leones o devorados por las llamas, quemados vivos. Y sin embargo aquellos cristianos vivían sus prisiones, vivían sus persecuciones, vivían su muerte y su martirio con una alegría y con un espíritu sobrenatural, como era el martirio, cantando himnos cristianos. Los cristianos de ahora, yo incluso veo a los buenos cristianos, incluso a los pocos que quedan que son perseguidos, a veces los veo abrumados, perseguidos, tristes y hasta confusos. ¿Qué decir cuando llegue el momento de la iglesia catacumbal? No debe haber lugar para tal confusión. Pero volvamos al carácter cobarde de estos desertores y apóstatas que de una forma tan general y numerosa constituyen el núcleo inmenso de la antigua iglesia.
El libro sagrado del Apocalipsis, en su capítulo 21, dice así, hablando de tales apóstatas, dice que no escaparán del lago de azufre, que no escaparán de la muerte eterna, de la muerte segunda, o sea, de la condenación eterna, no escaparán, dice literalmente el capítulo 21 del Apocalipsis. Los cobardes son los primeros que nombran. Los cobardes, los incrédulos, los abominables. Podemos suponer o pensar o discutir a quién se refiere el libro sagrado cuando habla de los abominables. ¿Es que existirán en aquel tiempo, en aquellos momentos, hombres o mujeres abominables? Según el libro sagrado, sí. Y según el libro sagrado, su destino es la condenación eterna. Pero sigamos, repitamos: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Alguien pensará, los hechiceros, pero en aquellos tiempos todavía habrá hechiceros, hermanos mis queridos, y son los tiempos actuales, y ya existen los cultos demoníacos, y las invocaciones a Satanás, y ya existen las personas que reciben la Sagrada Comunión en la mano para llevársela para cultos demoníacos y satánicos, porque esa es otra cosa. Interrumpamos la lectura del capítulo del Apocalipsis para hablar de la Eucaristía. Interrumpamos la lectura del texto apocalíptico. En aquellos tiempos de la Iglesia catacumbal, la Eucaristía será reducida prácticamente a nada. La Eucaristía será objeto de burla y de risión. La Eucaristía habrá quedado constituida como una pura comida y no como el sacramento que contiene el cuerpo del Señor. La Eucaristía será una pura comida en la cual se dará paso libre a toda clase de personas, sin pecado, que sea en pecado mortal, en condiciones, que no estén en condiciones, es igual, es lo mismo. Entonces los ministros de la Eucaristía no tendrán la humildad y la gentileza de arrodillarse ante la Sagrada Eucaristía, porque no creerán prácticamente en la presencia del Señor en la Sagrada Eucaristía. Oh, hermanos míos, cuando lleguen aquellos momentos. Entonces hablará de que se perseguirá a los que pretendan comulgar en la boca en vez de comulgar en la mano. Actualmente la Iglesia permite las dos formas de comulgar, pero entonces se perseguirá ferozmente. Se dirá: persígase y castíguese con severidad a los que pretendan comulgar en la boca, porque no se puede ofender el cuerpo, no se puede defender el cuerpo de Cristo ofendiendo al cuerpo social de Cristo. El cuerpo de Cristo es la Eucaristía y el cuerpo social de Cristo son los fieles. O sea que los fieles tienen prioridad sobre el cuerpo eucarístico del Señor. O sea que no importa que muchos desconocidos cojan el cuerpo del Señor, lo cojan en la mano y se lleven por ahí a lo que quieran, incluso a cultos satánicos, como he dicho antes. Lo que importa es los fieles. O sea que el cuerpo social de Cristo, los fieles, es más importante que el cuerpo real de Cristo. Los fieles antes que Cristo. Pero en fin, volvamos a nuestro texto del Apocalipsis, por lo cual nos vemos obligados a repetirlo, por lo cual os pido perdón, hermanos míos queridos. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Los idólatras. También en nuestro tiempo existen idólatras, y muy abundantes. ¿Cuáles serán los tiempos futuros de la Iglesia catacumbal? Los idólatras y todos los mentirosos, dice el texto apocalíptico, tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21. Aquellos tiempos de situación de la Iglesia catacumbal, hermanos míos queridos, serán tiempos difíciles para los cristianos que todavía perseveren en aquellos instantes.
Y corrió a mirar a la tierra, dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Y corrió a mirar a la tierra tras la bestia, y adoraron al dragón, porque dio el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuántos cristianos se vuelven a las nuevas creencias pensando: bueno, ¿y quién podrá luchar contra quienes mandan? ¿Quién podrá luchar? ¿Quiénes podrán luchar contra el sistema? Esas son cosas que ocurrirán en los tiempos de la Iglesia catacumban, cuando lleguen aquellos tiempos. Y le fue dada una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para hacerlo durante 42 meses. Y entonces abrió su boca para proferir blasfemias contra Dios, y blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió también potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyo nombre no está inscrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta última expresión del Apocalipsis, que empleaba nuestro Señor a menudo y que es muy sugerente, y que yo, hermanos míos, os aconsejo que la reflexionéis. Quien pueda coger, que entienda, decía nuestro Señor. El que pueda entender, que entienda. Si alguien puede entender lo que estamos diciendo, lo entienda. Si no lo puede entender, pues bueno, mejor o peor para él, allá él. Pero son palabras del Señor. Quien pueda entender, que entienda. Quien pueda coger, que coja. Pues bien, yo, hermanos míos queridos, a todos aquellos que han desertado, que han apostatado de su fe, aquella fe que recibieron en el bautismo, que recibieron de sus padres y abuelos, aquella fe que la Iglesia vivió durante más de 20 siglos y que ahora se han cambiado tan alegremente y sin discusión alguna, ni resistencia alguna a la nueva Iglesia, a las nuevas doctrinas, y sin embargo viven tan tranquilos, sin plantearse problemas con respecto a su conciencia, de la situación de su alma y de la futura salvación de su alma. Yo a los tales les recordaría las palabras que el apóstol San Pablo dirigía a los Gálatas, o sea, a los fieles de Galacia, en el capítulo 1 de su carta a los Gálatas. Y vuelvo a decir, contenido de la revelación, palabras de la revelación, palabras que en último término deben ser atribuidas a su autor último y principal, el Espíritu Santo. Pues dice San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas: me sorprende, dice el apóstol, me sorprende que hayáis abandonado tan deprisa a quien os llamó por la gracia de Cristo para iros a otro evangelio. Me sorprende, repito, que hayáis abandonado tan deprisa a quien os llamó por la gracia de Cristo para iros a otro evangelio. Las palabras son muy expresivas. Continuamos. No es que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban y quieren trastocar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, maldito sea, anatema sea. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, anatema sea. Por eso, hermanos míos queridos, las palabras de San Pablo son bien claras y debieran hacernos reflexionar. Pensemos, hermanos queridos, que está en juego la salvación de nuestra alma, que no es un décimo de la lotería de lo que nos jugamos,
que es la salvación de nuestra alma eterna. Salvación eterna o condenación eterna. Pues bien, a los que han preferido una moral laxa, autónoma, yo hago mi propia ley, yo soy el que decido, yo soy la dueña de mi cuerpo y decido si puedo abortar o no puedo abortar. ¿Por qué una mujer no puede ser obispa o ser sacerdote? ¿Por qué la iglesia no puede ser esto, no puede ser lo otro? Yo decido lo que debe ser la iglesia. Yo le digo al Papa lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. La nueva moral, la moral de cada uno. La moral en la cual uno se vuelve a favor del mundo. Pues bien, a estos tales yo les diría, yo les recordaría una escena. Imaginaos la cima de un monte alto, con vistas de una forma milagrosa o sobrenatural a todos los reinos del mundo. Como figura central, una figura verdaderamente satánica, diabólica, horrible. Junto a él, la figura esbelta, maravillosa y sublime y hierática de Jesús mismo, de Jesucristo. Jesucristo mirando a Satanás y Satanás mirando a Jesucristo y teniendo su mano hacia la vista que se extendía a lo largo de horizontes y horizontes, mundos y mundos. Fíjate, le decía el mal espíritu, fíjate, tú que pretendes ser el Mesías, ves todos esos reinos del mundo, pues sepas que me pertenecen. Y eso decía la verdad. Todos esos reinos del mundo me pertenecen. Pues bien, estoy dispuesto a dártelos y hacerlos tuyos si te arrodillas y me adoras. Jesucristo mira con desprecio la figura de Satanás, extiende su mano y le dice: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Pero una inmensa multitud de cristianos, de católicos, se os ha prometido la gloria del mundo, los bienes del mundo, los bienes de la tierra, los aplausos del mundo, la comprensión del mundo, por parte del mundo, a cambio de que renieguen de su fe. Yo me imagino, hermanos míos queridos, me imagino esta escena del Evangelio, los que pretenden que las glorias del mundo, y que el aplauso del mundo, y que la comprensión del mundo, y que estar de acuerdo con las nuevas filosofías y las nuevas doctrinas supone un avance y una transformación en plan positivo, progresista, con respecto a periodos ya antiguos y pasados, como dicen ahora los teólogos modernos, que supone volver al pasado un proceso involutivo. Pues bien, yo le recordaría aquella escena del Evangelio. Jesucristo se encuentra sentado predicando a la gente que le rodean, y llega hasta él apresurado un jovencito. No conocemos su nombre ni su procedencia. Dice el Evangelio que era un jovencito muy bien situado, rico. E iba conducido por buena voluntad. Y se arrodilla ante el Señor y le dice: Maestro bueno, dime, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el cielo, la vida eterna? Jesús lo mira y le dice: pues ya lo sabes, guardar los mandamientos. Y el joven dijo: Maestro, los mandamientos que tú citas, no adulterarás, no robarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, etc. Todos ellos los cumplo desde mi juventud. Dice el texto sagrado evangélico que el Señor nos miró profundamente a los ojos y vio que era verdad, que el joven era sincero y que su corazón era bueno. Y dijo:
Y dice el texto que Jesucristo lo amó. Y dijo, sí, es verdad, pero aún te falta una cosa. Ve y deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces, y solo entonces, ven y sígueme. Hermanos míos queridos, esta situación de renegar la propia fe para hacerse de todas las cosas, para hacerse con la gloria del mundo, para hacerse poderoso, para hacerse rico, para estar en paz con el ambiente, para ser considerado, para ser estimado, para ser aplaudido, etcétera, etcétera. No hace falta citar muchos episodios, ni muchas frases, ni muchas enseñanzas del Evangelio para constatar que esta postura es contraria a las enseñanzas del Evangelio y a las enseñanzas de Jesús. Y que cada cual elija y escoja. No hay más que las alternativas. El camino que conduce a la vida eterna o el camino que conduce a la condenación eterna. No hay otra alternativa. No hay un tercio y un quid, no hay un tercero. Todo esto lo vivirán con intensidad, comparado como ahora para nosotros es inconcebible e impensable, aquellos cristianos que en su momento vivan en esa situación que venimos diciendo de la iglesia catacumbal, de la iglesia perseguida. Esa iglesia que será la restante, lo que resta, que será lo que verdaderamente representa y es la iglesia católica, esa que no podrá perecer, ante la cual las puertas del infierno se sellarán según la promesa de Jesucristo. Pero en fin, frente a estos que piensan en que la nueva moral, la moral de Lázaro, la moral del sexo, la moral del hacerlo del propio capricho, la moral de la inexistencia del pecado, la moral de que el propio yo es el que decide, etcétera, etcétera, yo le citaría una frase, extraño texto de la revelación de la Sagrada Escritura, un texto olvidado del apóstol Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Pues bien, fijaos lo que dice este texto, por cierto, más que olvidado y a menudo disimulado y muchas veces rechazado. Pero el texto que está en la revelación, que está en el escrito, pertenece a la carta de Santiago. Y voy a citar exactamente su lugar. En el capítulo 4 de la carta de Santiago, verso 4. Fijaos lo que dice este apóstol. Adúltero, caramba. Empieza con esa expresión, adúltero. Pero adúltero, ¿pero cómo se le ocurre a Santiago hablar de los adúlteros en plan de reproche? Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que desea ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero a mí lo que me hace gracia es la primera palabra, adúlteros. Pero Santiago, que adulterio, está muy anticuado Santiago, claro, siglo I, contemporáneo de Jesucristo, anticuadísimo. Pero es que Santiago no podía saber, pese a su carácter de apóstol, que llegaría un momento en que la Iglesia católica llegaría a tal grado de progresión y de adelanto y de iluminación en la cual esta situación del adulterio ya no se consideraría un pecado. Pero es que además, para colmo de males, Jesucristo va de mano a mano con Santiago, porque Jesucristo también condena el adulterio. El que deja a su mujer y se casa con otra comete adulterio. He dicho que condena el adulterio, pues caramba, con Jesucristo, otro anticuado, con toda su ciencia infusa, ciencia divina, ciencia humana infusa, etcétera, etcétera, y cuántas cosas más. Pues no sé si pudo prever que llegaría un momento en que la Iglesia católica se vería ya un tal grado de iluminación y de progreso y de concordia con el mundo, en el cual estas situaciones serían aceptadas. Bueno, que Jesucristo rechaza el adulterio está bien claro,
Ya conocéis el episodio de la mujer adúltera, aquella mujer que fue conducida por los fariseos a los pies de Jesús, diciéndole al maestro que había sido sorprendida en adulterio y por lo tanto, según la ley, tiene que ser lapidada, o sea, morir apedreada. Maestro, le dicen hipócritamente, tú que eres bueno y eres cumplidor de la ley, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. ¿Qué tenemos que hacer con ella? La mala intención está bien clara. Querían dejar en evidencia al maestro. Si decía que la perdonaran, cumplía la ley. Si decía que la apedrearan, quedaría pues eso, como un hombre cruel y sanguinario, o poco menos, o poco más. Jesucristo, ya conocéis el episodio, hace como que escribe en tierra, le insisten, está inclinado en el suelo, levanta la mirada y los mira fijamente y se encara con ellos, ojo con ojo, rostro con rostro. Y les dice, pues bien, de acuerdo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire contra ella la primera piedra. Bueno, ya conocéis el resultado y el final. El caso es cuando se quedan solos los dos, después de que todos se han marchado, empezando por los más viejos, cuando se quedan solos Jesús y la mujer adúltera, el Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, ya no están, se han marchado, ya no me acusan. Y le dice nuestro Señor, yo tampoco te acuso, vete, pero no peques más. Y hace esa advertencia que suele pasar desapercibida para muchos comentaristas. Vete, pero no peques más. Luego la advertencia de Jesucristo está bien clara. Por eso, frente a una situación que se dará en el futuro, como digo, en que los verdaderos cristianos, los pocos que queden, vivirán una situación de iglesia que está con mal, pues en que los preceptos de Jesucristo, las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de la Iglesia, habrán sido sustituidas por preceptos según los nuevos teólogos, según los nuevos maestros, según los nuevos profetas, según los nuevos ministros, según los nuevos jerarcas, unos preceptos siempre de acuerdo según el mundo y según las ideologías del mundo. Yo les recordaría aquel episodio en que Jesucristo se enfrenta a los fariseos, Jesucristo en persona, se enfrenta a los fariseos y como siempre, según su lenguaje, hablándoles con toda claridad y con toda crudeza, les dice el maestro, hipócritas, así para empezar, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que no son más que meros preceptos humanos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras que enseñan doctrinas que no son más que puras enseñanzas y preceptos humanos. Estas palabras de Jesús, dirigidas a los fariseos, están contenidas en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Hermanos míos queridos, cuando llegue ese momento de la situación de la iglesia catacumbal, en que los cristianos se sentían perseguidos, olvidados, escarnecidos, considerados como cristianos de segunda categoría o de tercera o de cuarta o de mínima o de ínfima o de ninguna, pues se dirá que todas las religiones son iguales, que no hay por qué hacer apostolado ni proselitismo, que no hay necesidad de incitar a nadie que esté fuera de la iglesia a la conversión, aunque se trate de otras sectas, de otras religiones, porque todas las religiones son válidas, en todas las religiones cabe la posibilidad de la salvación. Yo le recordaría estas palabras de nuestro Señor, unas palabras encantadoras
contenidas en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, cuando nuestro Señor, amablemente, cariñosamente, abriendo su corazón, hablaba del buen pastor, de las cualidades del buen pastor, ese que da la vida por sus ovejas, que conduce a las ovejas a buenos pastos, o sea, le proporciona auténticas doctrinas y no falsos pastos y no venenos. Hablando del buen pastor, decía Jesús, añadía y decía: tengo otras ovejas que no son de este redil. Luego hay otras ovejas que no son del verdadero redil. Luego, por una parte está el redil, el suyo, y por otra parte otras ovejas que están fuera. Tengo otras ovejas que no están en este redil. A esas es necesario que las traiga. Si las ha de traer es porque están fuera, porque traer, mover de fuera adentro. Es necesario que yo las traiga, a fin de que haya un solo rebaño y un solo pastor. En fin, hermanos míos queridos, no quiero avanzarnos más, que pretender que todos los caminos son caminos de salvación y que hay muchas iglesias en las cuales cada uno se puede salvar. Según la doctrina de Jesucristo, hay un solo rebaño, un solo redil y un solo pastor. Y ese solo rebaño, los que lo pastorean y los que lo forman son los que constituyen la Iglesia Católica, la única y verdadera Iglesia, el único camino de salvación. Los judíos pretendían que ellos estaban en la verdad. Con esto terminamos. Que ellos eran hijos de Abraham, los auténticos descendientes de Abraham, los auténticos defensores de la ley, los auténticos representantes de la única verdad. Jesucristo se vuelve contra ellos y les dice con toda claridad: ya sé, le dice Jesús, ya sé que soy linaje de Abraham, pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto y lo que he oído de mi Padre, mientras que vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. ¿Quién es ese vuestro Padre? Tranquilos, porque ahora lo va a decir Jesús. ¿Quién es? Si fueseis hijos de Abraham, continuó el maestro, si fueseis hijos de Abraham, los que pretenden que son los auténticos valedores de la ley y de la verdad, si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, el hombre que os ha dicho la verdad, la que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús les dijo: si yo fuera vuestro Padre, me amaríais, pues yo salí y vengo de Dios. No vengo de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él, el diablo, era homicida desde el principio y no se mantuvo fiel en la verdad, porque en él nunca hubo verdad. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En fin, a los hermanos nuestros católicos cristianos que iban en aquellos tiempos de la iglesia catacumbal, les sugeriríamos, si estuviéramos presentes, que recuerden aquellas palabras de Jesús. Y cuando lleguen estas cosas, cuando estas cosas y estas situaciones se hagan presentes ante vosotros, levantad vuestro corazón, vuestros ánimos, porque se acerca el momento de vuestra redención. Los católicos de la iglesia catacumbal, los católicos de la iglesia de todos los tiempos,
han de tener siempre su esperanza en el cielo. Aquello que decía San Pablo, quaesur sum corda, quaesur sum sapere, no que super terra. Lo que está en el cielo, buscar las cosas que están en el cielo, no las que están en la tierra. Saborear las cosas del cielo y no las de la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. El susto de los apóstoles cuando creían que iban a sucumbir entre los embates del mar frente a la barca en el lago de Genesaret en la noche de la tormenta. Cuando Jesús calma la tormenta a los vientos y al mar y se encarga con sus apóstoles y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Acaso no estaba yo con vosotros? Hermanos míos, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si el mal triunfa, y triunfa, sus días están contados. La victoria es de Jesucristo, el cual, como dice la Biblia, será el mismo, eteri, et hodie, et in secula, y ayer, y por hoy, y por los siglos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba muerto y ahora está vivo. Ahora soy el triunfador, el que abre las puertas del cielo, el que tiene también las puertas del abismo, para precipitar en ella a todos los que no creyeron en mí.